La influencia de los Estados Unidos en el país de 1887 a 1916. Tras la declaración de independencia de República Dominicana, ese país se vio envuelto en una serie de problemas económicos como políticos que conllevó a la búsqueda del capital necesario para poder financiar sus señalados y grandes proyectos. Una de las primeras y más controversiales medidas fue el intento de arrendar a la península de Samaná a Estados Unidos a cambio de dinero y armas. A pesar de haber fracasado esos intentos, que fueron comenzados en los gobiernos de Buenaventura Báez y Pedro Santana, los consideramos como los primeros acercamientos entre ambas naciones. El poderío de Estados Unidos atrajo a gran parte de la más importante esfera política dominicana, lo que la conllevó al establecimiento formal de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones en 1884. En 1887, Ulises Erox vuelve a tomar las riendas del poder en República Dominicana. Sus continuas gestiones se caracterizarían por el excesivo gasto de dinero para el financiamiento de sus planes. Lilis apostó por varios proyectos ambiciosos para la modernización del país, incluyendo la electrificación de la ciudad de Santo Domingo, la construcción de un puente sobre el río Zama y el comienzo del servicio interno de ferrocarril de una sola vía conectando las ciudades de Santiago y Puerto Plata. Todo esto junto con el objetivo de enriquecerse a sí mismo y a sus seguidores, reforzar el sistema de sobornos, pagar a la Armada, fomentar la industria de los ingenios azucareros y financiar el desarrollo de infraestructuras. Lilis tomó grandes préstamos de bancos europeos y americanos, incluso mientras los precios del azúcar experimentaban una aguda bajada. En 1888 tomó un préstamo por 3/4 de millón de libras esterlinas de la casa de préstamo de Ámsterdam, Westendorp. La Westendorp Company se declaró en bancarrota en 1892, después de que su agente reveló fraudes en el servicio de aduanas, donde Erox había logrado tarifas preferenciales para algunos de sus acreedores locales. Un consorcio de hombres de negocios de Nueva York, que se llamaba a sí mismo Santo Domingo Improvement Co., compró la Westendorp, tomando las reclamaciones de sus bondholders europeos, a cambio de dos préstamos, uno por 1.2 millones de dólares y el otro por 2 millones de euros, para proveer fondos para la deuda externa del país y que serían saldados con la recaudación de las aduanas. Como la política de endeudamiento externo hacía posible el mantenimiento de su maquinaria política y su enriquecimiento personal, Erox seguía endeudándose mediante préstamos secretos con la Santo Domingo Improvement Company, con productores azucareros y comerciantes locales. En 1897, con el país al borde de la bancarrota, Lilis decide imprimir el equivalente a 5 millones de dólares en papel moneda carente de respaldo, las que fueron conocidas como las papeletas de Lilis. Esta impresión de dinero sin respaldo provocó la quiebra de muchos comerciantes locales. Esto contribuyó a fomentar el descontento de los comerciantes y plantadores de tabaco del Cibao, lo que desembocó en el ajusticiamiento de Lilis en Moca en 1899. Al momento de su muerte, la deuda nacional era de 35 millones de dólares, suma 15 veces mayor al presupuesto nacional. La repentina muerte de Ulises Erox ocasionó una agitada situación política en todo el país. Tras los cortos mandatos de Wenceslao Figuereo, Horacio Vázquez, Juan Isidro Jiménez y Alejandro Wosi Gil, en 1903 se desataría una revuelta en Puerto Plata que lograría deponer a este último de la presidencia e instalar a Carlos Morales Languasco al poder, esto con ayuda estadounidense. Durante la gestión de Languasco se llevaría a cabo la Convención Dominico-Americana en 1905, que serviría como instrumento jurídico suscrito por los presidentes de ambas naciones con fines de concretar el pago de la deuda externa dominicana de acuerdo con los términos establecidos por el Tribunal Arbitral, conformado por 2 jueces estadounidenses y 1 dominicano, que fuera creado en virtud del protocolo del 31 de enero de 1903, cuyo fallo, conocido como el laudo arbitral, fue emitido el 14 de julio de 1904. Esta convención se vería afectada por el derrocamiento de Languasco en 1906, pero continuada por su sucesor Ramón Cáceres.
A su llegada al poder, Cáceres tuvo que hacerle frente a la problemática económica del país. La deuda pública alcanzaba 47 millones de dólares. El presidente Roosevelt envió al financiero Jacobo Hollander a determinar el monto de la deuda. Hollander propuso al gobierno dominicano un plan de ajustes para rebajar la deuda a 20 millones de dólares. Este plan fue aceptado por los acreedores y la deuda quedó reducida en 17 millones. En 1907 se realizaría una nueva convención dominico-americana, donde se ratificaría el modus vivendi de 1905, y sus estipulaciones fueron: el 50% de los ingresos de las aduanas iría a un banco de New York, el 5% por el pago de los empleados y el 45% se le entregaría al gobierno dominicano. Además de lo acordado, mediante esos acuerdos se establecía que el gobierno dominicano no podría modificar las importaciones y exportaciones, ni aumentar su deuda sin el consentimiento estadounidense. También las autoridades de ambos gobiernos le darían protección al receptor general de aduanas. Con estos convenios quedó lesionada la soberanía dominicana. Gran parte de la población se opuso a estos acuerdos. Años después de haberse realizado las convenciones, la situación política de la República Dominicana empeoró, preocupando los intereses estadounidenses en el país. Toda esa inestabilidad política conllevó que Estados Unidos considerara que se ponía en riesgo el cobro. Mi nombre es Ana García y les estaré hablando acerca de la dictadura de Ulises Erox o Lilis. Fue presidente en 3 ocasiones. Su primer mandato va de 1882 a 1884, su segundo mandato, comprendido entre el 6 de enero y 27 de febrero de 1887, y su tercer mandato desde el 30 de abril de 1887 hasta 1899. Su forma de gobierno dictatorial condujo al país a la bancarrota, situación que provocó una fuerte inestabilidad política y fue la causa principal de la posterior intervención estadounidense de 1916. Medidas tomadas por Ulises. Persiguió y eliminó a sus opositores y redujo el Partido Azul a la impotencia. Gobernó tomando en cuenta no a los azules, sino a sus seguidores, muchas veces miembros destacados de otros partidos. Buscó y obtuvo recursos financieros para comprar voluntades y fortalecer a las Fuerzas Armadas, con el objetivo de impedir cualquier subversión. Centralizó la admiración en su persona, controlando y supervisando todo. Estableció un eficiente sistema de espionaje a nivel nacional, convirtiéndose en un pacificador más temido que amado. Mantuvo la fachada constitucional y los mecanismos de una democracia representativa. Las aduanas fueron hipotecadas. Estableció una política agresiva para el desarrollo de la administración pública. Logró extender su periodo presidencial por 4 años. Centralizó todas las funciones administrativas y utilizó el sistema de votación indirecta. Características de su dictadura. Hizo fortalecer los medios de comunicación. Fue responsable de la instauración del ferrocarril, fue auspiciador de las primeras y más importantes obras de infraestructuras del gobierno, fue responsable de la deuda externa que quebró las finanzas públicas y fue responsable de los mayores déficits fiscales del siglo XIX. Aparte, al final de cada periodo presidencial, comenzaba a insinuar que no le interesaba continuar en el poder, pero si identificaba a cualquier aspirante, lo eliminaba físicamente. Lilis mantenía una situación económica bastante difícil para los dominicanos. Para el año 1897, el país se encontraba en el borde de la bancarrota y decide imprimir 5 millones de dólares de papel moneda sin respaldo económico. Las mismas fueron llamadas las papeletas de Lilis. Esta situación provocó el cierre de muchos comercios locales, a la vez que fue sembrando el descontento de los comerciantes y plantadores de tabaco del Cibao, lo que desembocó en su ajustamiento de manos de Horacio Vázquez y Ramón Cáceres en Moca el 26 de julio de 1899. La política desenfrenada de endeudamiento externo hizo posible a Lilis mantenerse en el poder y hacer fortuna personal, mediante préstamos secretos con la San Domingo Improvement Co., con productores azucareros y comerciantes locales. Pérdida de poder de Lilis. Su poderío comenzó a perder fuerza desde el mismo momento en que sectores importantes de la población se cansaron de las injusticias, abuso de poder e humillaciones. Y por último, algunas de las disposiciones de Lilis. Fomentó la política de migración extranjera a territorio dominicano. Se trasladaron a la patria los restos de Duarte desde Venezuela. Profesionalizó a los militares en intención de que dieran buen servicio al Estado. Incluyó en su gabinete a miembros del Partido Rojo y por último se aumentaron los ingresos fiscales. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Juan Manuel Camacho y junto a mi compañera Ana García les vamos a hablar sobre la dictadura de Ulises Erox. Ulises Erox nació el 21 de octubre de 1845 en San Felipe de Puerto Plata. Como hijo de Josefa Lebrel,
oriunda de las Islas Vírgenes, y José Alejandro de Azaz Erox Fortún. Ulises fue abandonado por su padre, y sus primeros años se desenvolvieron bajo la totalidad del cuidado materno proporcionado por Josefa. Tristemente, su madre, viéndose a sí misma miembro de una familia muy pobre, no pudo hacer grandes cosas durante los primeros años de vida de Ulises. Por otro lado, un amigo de la familia se encargó de brindarle los primeros conocimientos de letras y matemáticas. Se hizo destacar muy notablemente por el hecho de que, incluso siendo muy pequeño, llegó a hablar y a escribir fluidamente en francés e inglés, y a dominar el creol haitiano. Años después, una vez ya conocido, se incorporó finalmente a la milicia y probó su valentía en los campos de batalla, ascendiendo de rango rápidamente por sus habilidades para el combate. Cuando República Dominicana fue anexada a España en 1861, Ulises se integró con entusiasmo al movimiento que muchos dominicanos iniciaron, una revolución con la intención de restaurar la independencia perdida. Durante este tiempo, entró al servicio del general Gregorio Luperón y se desempeñó con tanta brillantez que se convirtió en el principal lugarteniente del general. Cuando tuvo la oportunidad de combatir en el sur, usó esta oportunidad para demostrar todo su valor y capacidades de guerrero, y luchó allí por varios meses. De esta manera, logró conocer más a fondo la región y sus hombres, y ya para terminar la campaña, inmediatamente había conseguido el rango de general. Ya obtenida la restauración de la República, Ulises siguió secundando al general Luperón, trabajando junto a él para derrocar a Buenaventura Báez, quien había obtenido el poder, pero cuya forma de gobernar no agradaba en lo absoluto a Luperón, a quien Ulises profesaba lealtad infinita. Más tarde, al surgir el Partido Azul y ascender a la presidencia, Ulises Francisco Espaillat, el mismo Ulises Erox, que se había convertido en uno de los líderes de ese partido, fue nombrado ministro de Guerra y Marina. Tiempo después, el mismísimo Luperón alcanzó la presidencia en el año 1879, pero escogió permanecer en su tierra natal, estableciéndose como un próspero mercader de tabaco y delegando a Erox la autoridad en Santo Domingo.